Ayer, en la junta de directorio de la empresa de mi esposo, todos se rieron de la brillante becaria que él había contratado. Lo que no sabían es que esa chica no le reportaba a él. Me reportaba a mí. Y acababa de entregarme toda la información para comprar su compañía. Se preguntarán cómo una simple esposa sin título universitario pudo orquestar algo así. La respuesta es simple. La noche que mi esposo, Roberto, se rió de mí frente a sus amigos de Polanco, juré que nunca más me haría sentir pequeña. Esta es la historia de cómo Consultoría Sigma nació desde la cocina de nuestro departamento en Interlomas. Y creció para devorar el ego del hombre que me subestimó. Me llamo Sofía. Durante 8 años, mi vida fue ser la esposa de Roberto. Manejaba la casa en Interlomas. Organizaba sus fiestas en el club de golf. Y sonreía para las fotos. Él era un empresario exitoso. Egresado del TEC de Monterrey. Yo era solo Sofía. La esposa. Recuerdo una cena en un restaurante elegante de Santa Fe. Estábamos con sus socios. Uno de ellos preguntó dónde había estudiado yo. Antes de que pudiera responder, Roberto interrumpió. Dijo que yo me dedicaba a las artes domésticas. Que era una genia para los canapés. La risa de todos me quemó el alma. Sonreí. Asentí. Y me tragué la humillación como si fuera parte del menú. Así fue durante años. Yo era invisible. O peor aún. Era visible solo como decoración. Como un jarrón bonito que adornaba su vida perfecta. Iba al Palacio de Hierro a comprarle las corbatas que le gustaban. Preparaba cenas con ingredientes de City Market. Mantenía todo impecable. Pero nunca era suficiente para ser respetada. La gota que derramó el vaso fue en nuestra propia casa. Era un viernes por la noche. Roberto había invitado a sus amigos del trabajo. Yo preparé botanitas. Serví vino. Y me senté en silencio mientras ellos hablaban de negocios. Empezaron a burlarse de un competidor. Lo llamaban analfabeta funcional. Decían que no entendía ni los reportes más básicos. Todos se reían. Entonces Roberto me señaló. Dijo, al menos ese tiene un título falso. Mi mujer ni siquiera tiene uno. El silencio fue incómodo por un segundo. Luego todos se rieron. Como si fuera el mejor chiste de la noche. Le dije que eso no era justo. Él solo se rió más fuerte. Me preguntó qué iba a hacer. Demandarle. Dijo que para eso necesitaba un abogado. Y para entenderlo, una carrera. Sus amigos aplaudieron su ingenio. Yo me quedé ahí. Congelada. Con una sonrisa que se sentía como vidrio roto en mi cara. Esa noche no dormí. Me senté en nuestra cocina de mármol. Mirando las luces de la ciudad. Y el dolor se solidificó. Se convirtió en algo frío. En algo duro. En determinación de acero. Al día siguiente, mientras Roberto salía a su importante junta, yo hice una llamada. No a un abogado. A la única persona que sabía que mi mente valía más que cualquier título. Mi prima Ana. La contadora más hábil de Tlalnepantla. Ana llegó a mi casa esa misma tarde. Le conté todo. Ella no se sorprendió. Me dijo que siempre había sabido que yo era más inteligente que Roberto. Que solo necesitaba darme cuenta de ello. Con los ahorros que tenía de una herencia de mi abuela, registré Consultoría Sigma. Ana sería mi socia silenciosa. Trabajábamos de noche. Desde mi laptop. En la cocina que Roberto consideraba mi reino patético. Nuestro primer cliente fue una pequeña papelería en Naucalpan. Analicé su negocio. Diseñé una estrategia digital. Sus ventas se triplicaron en 3 meses. El dueño nos recomendó con otros comercios. Roberto solo veía a una esposa distraída con el celular. Pensaba que estaba viendo recetas en Pinterest. Él no sabía que estaba construyendo un imperio. Sigma creció. Teníamos clientes medianos. Una cadena de tintorerías. 2 restaurantes en Coyoacán. Una distribuidora de materiales. Yo aprendí todo lo que necesitaba aprender. Marketing. Finanzas. Estrategia corporativa. Lo que los títulos universitarios enseñan en 4 años, yo lo absorbí en 6 meses. Porque tenía algo que ningún estudiante tiene. Hambre. Sed de justicia. Y una razón para nunca fallar. Entonces supe algo importante. La empresa de Roberto,
Innovacorp estaba en problemas. Lo escuché en una llamada que tuvo en casa. Estaban perdiendo clientes. Su estrategia estaba obsoleta. Y su jefe, el señor Domínguez, estaba perdiendo la paciencia. Ahí vi mi oportunidad. Creé un perfil falso. Lucía Mendoza. Una brillante consultora independiente con testimoniales impecables. Lucía Mendoza le envió un correo a Roberto. Él lo ignoró. Por supuesto. Roberto nunca escuchaba a las mujeres. Ni siquiera a las ficticias. Pero cuando su jefe le preguntó por qué no contrataban a esa tal Mendoza que todos recomendaban, su tono cambió radicalmente. Roberto contactó a Lucía. Ella le dijo que estaba saturada con proyectos internacionales, pero que podía enviarle a su mejor becaria. Una chica brillante llamada Fernanda. Fernanda era en realidad mi empleada más leal. Una mujer de 28 años. Inteligente. Discreta. Y con un talento increíble para pasar desapercibida. Roberto la contrató de inmediato. La trataba con condescendencia. Le daba tareas mundanas. Café. Copias. Reportes básicos. Lo que él no sabía es que cada reporte que Fernanda le entregaba, me lo enviaba a mí primero. Cada correo. Cada documento. Cada conversación que ella escuchaba en las juntas. Todo llegaba a mi bandeja de entrada. Estábamos drenando la información más valiosa de su empresa. Directamente a mis manos. Durante 3 meses, Fernanda fue la empleada perfecta. Sumisa. Callada. Invisible. Igual que yo había sido. Pero mientras Roberto la ignoraba, ella estaba armando el rompecabezas que yo necesitaba. Contratos con clientes. Márgenes de ganancia. Debilidades operativas. Proveedores insatisfechos. Todo. Con esa información, Consultoría Sigma preparó una propuesta para el Consejo Directivo de Innovacorp. Una propuesta de adquisición. No hostil en papel, pero letal en intención. Llegó el día de la junta de directorio. Roberto estaba eufórico. Iba a presentar su nueva estrategia, que era básicamente el trabajo que yo había hecho a través de Fernanda. Por supuesto, él no lo sabía. Pensaba que era su genialidad. Me invitó a la junta. Como esposa. Como adorno. Para que viera lo importante que era. Llegué a las oficinas de Santa Fe. Me vestí con un traje sastre negro. Elegante pero discreto. Llevaba una carpeta bajo el brazo. Roberto me presentó con sus colegas. Esta es mi esposa, Sofía. Nadie me prestó atención. Yo me senté al fondo de la sala. Como siempre. Invisible. Roberto empezó su presentación. Habló de estrategias innovadoras. De crecimiento exponencial. De data precisa. Usó gráficas que Fernanda había preparado. Con información que yo había analizado. El señor Domínguez estaba impresionado. Preguntó quién era la mente maestra detrás de todo esto. Si era la becaria. Roberto rió nervioso. Dijo que él la había dirigido. Por supuesto. Ahí me levanté. Todos voltearon a verme. Hablé por primera vez en toda la junta. Dije, en realidad, señor Domínguez, la mente maestra soy yo. El silencio fue sepulcral. Continué, y la data que están viendo es propiedad de mi empresa, Consultoría Sigma. Roberto palideció. Sus ojos se abrieron como platos. Abrí mi carpeta. Saqué documentos. Contratos firmados. Propuestas detalladas. Le dije a Roberto, querido, te presento a tu nueva jefa. Y Fernanda no es una becaria. Es mi directora de operaciones. Fernanda entró a la sala en ese momento. Con otro juego de documentos. Saludó al señor Domínguez con profesionalismo. Roberto intentó hablar. Intentó defenderse. Pero no tenía nada que decir. Porque todo era verdad. Expliqué al consejo que Consultoría Sigma había identificado oportunidades de mejora en Innovacorp. Que teníamos una propuesta de adquisición estratégica. Que beneficiaría a todos los accionistas. Excepto a Roberto. Porque él había mentido. Había presentado trabajo ajeno como propio. Y eso, en el mundo corporativo, es imperdonable. La junta votó. Unánimemente. Aceptaron la propuesta de adquisición.
Roberto fue despedido en el acto. Por fraude intelectual. Por incompetencia. Y por mentir al consejo. Lo último que vi fueron sus ojos. Llenos de confusión. De rabia. De incredulidad. Mientras yo firmaba los documentos que convertían su fracaso en mi mayor éxito. Salí de esa sala con la cabeza en alto. Por primera vez en 8 años, no era invisible. Era poderosa. Hoy, Consultoría Sigma es un nombre respetado. Tenemos oficinas en Polanco. Irónico, ¿verdad? El mismo lugar donde Roberto y sus amigos solían burlarse de mí. Roberto intentó demandarme. Dijo que yo había robado información. Que Fernanda era una espía. Pero mis abogados, pagados con las ganancias de mi empresa, lo tienen bloqueado en cada corte. Porque todo lo que hicimos fue legal. Fernanda trabajó para Innova Corp. Pero también trabajaba para mí. Y nunca firmó un acuerdo de confidencialidad. Porque Roberto nunca pensó que una becaria pudiera ser una amenaza. La gente que se rió de mí ahora me pide consejo. Me invitan a dar conferencias. Quieren saber cómo construí Sigma. Y yo les digo la verdad. Lo construí desde el dolor. Desde la humillación. Desde la determinación de nunca más ser invisible. Roberto vive ahora en un departamento en Lindavista. Perdió todo. Su trabajo. Su reputación. Su ego. Yo me quedé con la casa de Interlomas. Fue parte del divorcio. A veces pienso en esa noche. Cuando se rió de mí frente a sus amigos. Y me pregunto si alguna vez se arrepintió. Pero honestamente, ya no me importa. Porque aprendí algo fundamental. Un título no te define. Tu inteligencia sí. Tu determinación sí. Tu capacidad de levantarte después de una humillación sí. Nunca permitas que nadie, ni la persona que duerme a tu lado, ponga un precio a tu valor. Porque tu valor no necesita un papel. Necesita pruebas. Y yo se las di. A Roberto. Al señor Domínguez. Y a mí misma. Así que les pregunto. ¿Creen que debía haberle dado una segunda oportunidad? ¿O fue justo que perdiera todo por haber menospreciado mi potencial? Díganme en los comentarios. Los leo a todos. Y si alguna vez han sentido que su inteligencia es subestimada, suscríbanse a Dramas de Elite. Esta comunidad es para las que convierten el desprecio en combustible para el éxito. Nos vemos en el próximo video. Donde la venganza siempre es servida fría. Y con estrategia.